Para entender el significado de una obra literaria es fundamental conocer quién fue el autor y qué intención hay detrás del título de la obra. Estos elementos permiten comprender mejor el contexto en el que fue escrita y el mensaje que el autor quiso transmitir. En este caso, se abordará la biografía de Juan León Mera y el significado del título de su obra Cumandá. Pues bien, Juan León Mera Martínez fue un escritor político y crítico literario ecuatoriano, nacido en Ambato en el año de 1832. Es considerado una de las figuras más representativas del romanticismo en el Ecuador y se destacó por su defensa de la identidad nacional y las tradiciones culturales del país. Así, a lo largo de su vida, escribió poesías, ensayos y críticas literarias, siendo Cumandá una de sus obras más reconocidas. Además, es ampliamente recordado por haber escrito la letra del himno nacional del Ecuador. En su producción literaria se evidencia una profunda valoración de la naturaleza, el sentimiento religioso y una constante preocupación por los conflictos sociales, especialmente por las relaciones entre los pueblos indígenas y la sociedad criolla. Pues bien, el título Cumandá hace referencia al nombre de la protagonista de la novela, una joven indígena que simboliza pureza, la belleza natural y el sacrificio. Este nombre representa también a los pueblos indígenas del Ecuador y refleja el conflicto existente entre ellos y la sociedad blanca de la época. Al utilizar el nombre de la protagonista como título, Juan León Mera resalta el carácter simbólico y trágico de la obra, ya que Cumandá encarna el amor imposible, el choque cultural y las consecuencias de la discriminación racial presentes en esta historia. Para conocer la historia de Cumandá, debemos también conocer de qué trata su historia, su trama principal. La trama principal de Cumandá gira en torno a un amor imposible aparcado por el conflicto racial y cultural en medio de la selva amazónica del Ecuador. Cumandá, una joven indígena, y Carlos Orozco, un joven blanco, se enamoran profundamente, desafiando el odio histórico entre sus pueblos. Su relación se ve amenazada por la violencia, los prejuicios y las rivalidades, especialmente por la oposición de los indígenas y de Tongana, pretendientes de Cumandá. Sin embargo, a lo largo de la obra, el amor entre ambos intenta abrir un camino de reconciliación entre indígenas y blancos, pero el pasado trágico de sus familias pesa sobre su destino. Al final, se revela que Cumandá y Carlos son hermanos, separados en la infancia durante una rebelión indígena. Esta verdad destruye toda posibilidad de unión y conduce a un desenlace trágico en el que Cumandá muere sacrificada. La novela concluye mostrando las consecuencias del odio racial, la intolerancia y la violencia, y plantea una reflexión sobre la imposibilidad del amor entre una sociedad dividida. Ahora muy bien, la base fundamental de todo esto de la literatura ecuatoriana de Cumandá, que es una novela que fue publicada en 1879, es una de las obras más representativas del romanticismo ecuatoriano y combina el amor trágico con la descripción de la naturaleza y los conflictos sociales del Ecuador del siglo XIX. La novela se sitúa en la selva amazónica del Ecuador en medio de constante enfrentamiento entre indígenas y blancos. Tras una violencia de la rebelión indígena, la familia del misionero Fray Domingo quedó totalmente destruida. Su esposa muere y su hijo se separa. Años después, su hijo, Carlos, crece con una joven tan amable y sensible. En este contexto, Carlos conoce a Cumandá, una hermosa joven indígena, y entre ambos nace un amor tan profundo a pesar de las diferencias culturales y el odio existente entre los pueblos. El amor entre Cumandá y Carlos se fortalece, pero sufre y enfrenta múltiples obstáculos. La tribu indígena desconfía de Carlos por ser blanco. Además, Tongana, un guerrero indígena, está enamorado de Cumandá y se convierte en su archirrival, aumentando así los conflictos. A lo largo justamente de esta historia se presentan persecuciones, venganza y sacrificio que reflejan racialmente los prejuicios sociales. Mientras tanto, se van revelando muchas pistas
sobre el pasado de los personajes y justamente la tragedia familiar de Fray Domingo Orozco. En el momento culminante de la obra, se descubre que Cumandá es en realidad la hermana de Carlos, pues fue una de las hijas de Fray Domingo, separada de su familia durante la rebelión indígena, y fue criada justamente por una tribu diferente. Esta rebelión hace imposible el amor entre ellos, y ahí fue cuando Cumandá fue capturada por los indígenas enemigos y muere sacrificada, mientras que Carlos queda profundamente afectado por la pérdida y la verdad descubierta. El final es trágico y deja un mensaje reflexivo sobre el odio racial y las consecuencias de la violencia. Bueno, como toda historia, novela y cuento deben tener sus personajes, Cumandá los tiene. Vamos a presentarles sus personajes principales y secundarios. Empezamos por Cumandá. Ella es la protagonista principal junto a Carlos Orozco. Cumandá es una joven indígena de gran belleza, valiente, noble, sensible y decidida. Representa la pureza, la inocencia y el sacrificio. El rol que cumple en la historia es la protagonista femenina. Tiene un amor imposible con Carlos Orozco, que es el eje central de esta novela. Simboliza el conflicto entre razas y culturas, y su destino trágico refleja las consecuencias del odio y la violencia racial. Seguimos con Carlos Orozco. La característica de él es joven, blanco mestizo, educado, noble, valiente y profundamente sentimental. Tiene ideales cristianos y humanitarios. El rol que cumple en esta historia es el protagonista masculino y enamorado de Cumandá. Representa el deseo de reconciliación entre indígenas y blancos. Su tragedia personal culmina al descubrir que Cumandá es realmente su hermana. Vamos con los personajes secundarios. En los personajes secundarios tenemos a Fray Domingo Orozco. La característica de él es misionero, español, serio, religioso, compasivo, marcado por el dolor del pasado. El rol que cumple en la historia es el padre de Carlos Orozco, el protagonista de la novela. Tiene su pasado que está ligado a la rebelión indígena que separó a sus hijos. Representa la fe cristiana y el sufrimiento causado por los conflictos raciales. Seguimos con Yaguarmaqui. Yaguarmaqui es el jefe indígena orgulloso, valiente y vengativo. El rol que cumple dentro de la historia es padre adoptivo de Cumandá. Encarna el resentimiento indígena hacia los blancos y es uno de los principales opositores a esta relación amorosa. Seguimos con Tangana. Él es un joven guerrero indígena, fuerte, apasionado y celoso. El rol que cumple en la historia es pretendiente indígena de Cumandá, representante de la violencia, los celos y la oposición directa al amor entre Cumandá y Carlos. También tenemos a Pona. Esta es una indígena anciano, profundamente irreflexivo. El rol que cumple en la historia es consejero de la tribu, aporta una visión más sabia y conciliadora frente al odio y a esta violencia. También tenemos a Doña Mercedes. Doña Mercedes es una mujer blanca, sensible y piadosa. El rol que cumple en la historia es la madre de Carlos y Cumandá. Su muerte y sufrimiento está en el origen del conflicto de la tragedia familiar.